Listo. Entonces iniciamos. Bueno, este webinar trata sobre el monitoreo en línea de parámetros de calidad del agua potable. Yo soy Andrés Morales, soy consultor de calidad del agua. Eh, mi- Mis estudios fueron en ingeniería química en la Universidad de Costa Rica. Ya tengo bastante experiencia en esta parte del agua. Y bueno, aquí estamos. El propósito de este webinar es que veamos varios puntos importantes sobre la medición de parámetros de calidad del agua potable en línea. Eh, vamos a ver cuáles son los parámetros que medimos, cuál es la importancia de medirlos, por qué tenemos que medir en línea y, y demás. Entonces, empecemos. Como les dije, mi nombre es Andrés Morales. Ahí tienen la información de contacto de HOH Consultores. Este, Procedemos. La agenda, vamos a ver primeramente temas importantes de desinfección y seguridad del agua. Después vamos a dar una pasadita sobre la normativa en Costa Rica, indicadores físico-químicos de la calidad del agua potable, importancia del monitoreo del agua, cómo monitoreamos el agua, desafíos en el monitoreo del agua, los requerimientos de un sistema de monitoreo en línea, sistemas de monitoreo nuestros de HOH y algunos casos de éxito en los que implementamos estos sistemas. Entonces, el propósito final es que ustedes se lleven esa información, que ustedes aprendan bastante de la normativa, de los indicadores y que puedan ver un ejemplo de un sistema que funciona y opera bien. Ok, entonces empecemos con esto de una vez. Desde que nosotros poblamos la Tierra, los seres humanos, desde que existimos, inclusive el reino animal, nosotros tenemos muy claro cuándo un agua está limpia y cuándo un agua está sucia o cuándo no la podemos beber. Desde que, desde que existimos, desde que vinimos desde el vientre de la madre, sabemos que nosotros, por ejemplo, podemos tomar agua que es clara, agua que es transparente. Y cuando vemos un agua que sea pantanosa, esa agua la asociamos con enfermedades, inclusive con plagas, con fiebre. ¿Okay? Entonces, como seres humanos ya traemos instintivamente el reconocimiento de si un agua es potable o no es potable. La podemos tomar o no. Ahí, en esta gráfica vemos una breve historia de la desinfección, o sea, cómo la calidad del agua ha avanzado históricamente. En 2000 antes de Cristo hay registros de que eh, las antiguas civilizaciones ponían el agua para que llevara sol, o sea, para que llevara irradiación ultravioleta o radiación ultravioleta. Luego la pasaban por carbón, la hervían y luego la dejaban en un instrumento en el que estuviera en contacto con cobre y plata. Se sabe que la ultravioleta es un desinfectante. El carbón es bueno para mejorar la calidad del agua, ya que remueve orgánicos. Entonces mejora el sabor y además puede remover algunos otros contaminantes. El cobre y la plata son desinfectantes también cuando entran en contacto con el agua. Entonces, desde 2000 antes de Cristo hay registro de que nosotros como especie desinfectamos el agua. En 1680 se descubrió el microscopio, que es muy importante para el agua. Después, en 1685, eh, se patenta la primera unidad de filtración, que es un sistema básicamente en el que pasamos agua sucia o turbia y quitamos esa turbidez y la dejamos clara. Recordar el propósito de dejar el agua clara. Luego, en 1746, en Francia, se presenta otra patente por un filtro que es de esponja y carbón. O sea, es como un filtro multimedia en el que ya pensamos de nuevo en remover los componentes orgánicos del agua. En 1854 hay una epidemia de cólera por agua contaminada en Inglaterra. Y no es que sea la primera epidemia de cólera, sino que es la epidemia en la que un científico, por medio de estudios poblacionales, detecta que hay un pozo contaminado y él establece cerrar ese pozo contaminado y ahí para la epidemia por cólera. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí descubrimos la importancia de monitorear la calidad del agua en, en, en esos aspectos microbiológicos.
No solo es quitar la suciedad, no solo es que el agua se vea clara, sino que hay microorganismos que nos afectan cuando nosotros los ingerimos. Y después, en 1900, inicia el uso amplio de desinfectantes en agua potable. ¿Por qué es importante esto también? Vamos a ver. Si ustedes ven esta curva acá, vamos a poner el lapicito acá. Si ustedes ven esta curva, acá en 1900, nosotros tenemos el índice de enfermedades infecciosas, ¿verdad? En 1900, ¿qué podría ser esto? 1910 empezamos el primer uso de cloro en agua municipal en Estados Unidos. Vean cómo empieza a bajar las enfermedades infecciosas hasta que hay una pandemia de influenza, ¿verdad? Luego volvemos a descender, se empiezan a usar antibióticos, vacunas, y ya nosotros como especie, o por lo menos en Estados Unidos, se deja de morir la gente por enfermedades infecciosas a, un, a, un, a, un, a, un, a una frecuencia tan alta como era en principios de siglo. Si ven acá en estos gráficos también, en 1900 las principales causas de muerte, las principales tres, eran enfermedades infecciosas, después venían enfermedades del corazón, derrames cerebrales, enfermedades del hígado y demás. Y ahora, 1997, esta comparativa, se ve cómo las primeras causas de muerte ya no tienen que ver con enfermedades infecciosas. De hecho, no encontramos ninguna enfermedad infecciosa quitando el VIH, ninguna enfermedad infecciosa pues que se transmita por agua o por alguna de esas causas. Entonces fue un avance grande en salud pública empezar a usar desinfectantes y empezar a monitorear la calidad del agua. Es algo reciente, es algo que hemos hecho años, saber la calidad del agua, pero es reciente. Apenas el siglo pasado empezamos a notar los beneficios de monitorear y tratar el agua. ¿Qué dice la regulación? Vamos a quitar esto. ¿Qué dice la legislación acerca de la calidad del agua? En Costa Rica tenemos el reglamento para la calidad del agua potable, que es este decreto, este número de decreto. En Estados Unidos hay 3 reglamentos diferentes, cada uno ve su tema principal. Básicamente, ¿qué establecemos ahí? ¿Qué parámetros debemos medir y qué condiciones tiene el agua potable? Ahora, varía mucho de Estados Unidos a Costa Rica. En realidad no varía muy poco. La norma de Costa Rica se basó principalmente en la norma estadounidense para, en su estructura, se basó en esa norma. Entonces, no hay mucha diferencia. Ahora con Europa sí podemos tener un poquito de diferencias, pero igualmente los parámetros de calidad de agua potable, ¿qué me quieren decir? Esto es agua potable si cumple esto. ¿Qué parámetros debemos medir? Depende mucho de varios niveles que se establecen en el reglamento. Este es el de Costa Rica, es muy parecido en el de Estados Unidos. Debemos medir turbidez, olor, color, cloro residual, pH, conductividad, temperatura, cloro residual combinado, después iones, metales, ¿verdad? Entonces, todos esos parámetros son importantes para nosotros determinar la calidad del agua. Todos son sumamente importantes y todos nos dicen esa agua es potable o no. Todos tienen un rango, un límite máximo y un nivel de alerta. ¿Okay? Y después microbiológicos, básicamente el E. coli, pero si ustedes ven en la norma estadounidense se toman Legionella, Giardia y demás. Obviamente, si esos microorganismos están en agua, generarían un problema grande de salud pública. Entonces, al final, aunque se monitorea E. coli, se pueden monitorear otros. En el reglamento igual vienen, pero principalmente como control operativo, el E. coli es el principal. Los coliformes fecales, pues. Okay, entonces la importancia del monitoreo del agua es súper importante para identificar problemas existentes que puedan surgir o que puedan surgir en el futuro. Con el monitoreo del agua frecuente nosotros determinamos tendencias. Qué sé yo, en la mañana, por ejemplo, el agua nos llega más fría. Por ejemplo, eso es una tendencia. En la mañana el agua nos llega con cloro residual más alto. Eso pasa mucho en acueductos rurales, inclusive en edificios. El cloro residual sube en la mañana.
y ya luego se estabiliza. Luego en la noche baja muchísimo y luego en la mañana sube de nuevo. Eso es una tendencia. Cada vez que hay un arreglo del acueducto municipal, resulta que el agua nos llega sucia. Esa es otra tendencia que podemos ver. Entonces es muy importante el monitoreo en sistemas de tratamiento y distribución de agua. ¿Qué problemas podemos detectar también? Fugas, como les dije, sedimentos, contaminantes. Los contaminantes en el agua no es que surgen de repente, pero generalmente el encargado del acueducto o la gente responsable se da cuenta cuando ya el problema lleva tiempo. Entonces, si usted monitorea, se va a dar cuenta del problema. Cuando se dé cuenta del problema depende de cómo monitorea. ¿Okay? ¿Qué contaminantes les hablo? Hablo de contaminantes como nitrato, hierro, manganeso. No son contaminantes per se, sean naturales en el agua, en la tierra, pero tienen sus niveles máximos según el reglamento de calidad del agua. Entonces debemos siempre monitorearlos, ¿verdad? Tenerlos presentes. Igual crecimiento bacteriano es otro problema y algunos subproductos de la desinfección. Además, muy importante, si nosotros medimos, monitoreamos la calidad del agua, podemos controlar el proceso. ¿Qué proceso les estoy hablando? El proceso de tratamiento del agua potable. Otro proceso que controlamos, además del tratamiento, cuánta agua nos llega, cuánta agua distribuimos, cómo nos llega. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo monitoreamos el agua? ¿Cómo generalmente en la industria, en acueductos se monitorea el agua? Bueno, hay pruebas de laboratorio. El monitoreo de laboratorio es muy importante para algunos parámetros, por ejemplo, los microbiológicos, algunos iones. Para eso generalmente se utilizan unos equipos que se llaman espectrofotómetros. Esos son equipos bastante caros, generalmente de laboratorio, ¿verdad? Tiene su particularidad, usted necesita tener mucho cuidado cuando toma la muestra, cuando hace el procesamiento de la muestra y demás. Después está el monitoreo en campo, que se puede hacer de dos formas en realidad, que se puede hacer como monitoreo en línea o un monitoreo con fotómetros, pero yo lo separé. En este caso, este fotómetro que ven ahí, debajo de donde dice monitoreo en campo, ese es un fotómetro que mide distintos parámetros en agua. ¿Cómo los mide? Usted toma una muestra, generalmente usa un reactivo, que es un indicador del parámetro que va a medir, lo mete al fotómetro y procesa. El fotómetro pasa un haz de luz, dependiendo de la longitud del parámetro, tiene una longitud de onda en la que se mide, en la que pasa la luz, ¿verdad? Y se detecta ese parámetro. Entonces, usted depende de reactivos y de procesamiento de muestra igual que en el laboratorio, nada más que está en el campo. Entonces son generalmente reactivos que se pueden andar en el campo. El fotómetro es pequeño, es un handheld y usted puede procesar, digamos, que la medición ahí. Después está el monitoreo en línea, que básicamente funciona con sensores. Lo que ustedes ven ahí son sensores. Estos sensores pueden ir ya sea en un lago, en un río, pueden ir en un tanque, pueden ir en la línea de distribución, pueden ir a la par de la línea con una toma de muestra. Lo que hacen básicamente es monitorear constantemente el agua, ¿verdad? Es muy importante saber que estas tres formas de monitorear el agua son muy importantes y generalmente eh, funcionan como uno solo, como en el sistema de calidad funcionan todas. No es que si monitoreo en línea ya me salté monitorear en el laboratorio y hacer algunas pruebas en campo. No. Si usted va a controlar la calidad eficientemente, usted tiene que tomar en cuenta las tres. No puede decir solo monitoreo en línea y excluyo las otras. Es inclusiva la cosa. ¿Ok? Entonces, de nuevo, muy importante tener en cuenta las tres. ¿Qué desafíos tenemos nosotros en el monitoreo del agua? El primero es la infraestructura. ¿Por qué? Porque imagínese que usted tiene un acueducto demasiado amplio, que cubre kilómetros, y usted tiene que ver fugas, tiene que tomar muestras en distintos puntos de la distribución, cómo tomo las muestras, cómo dejo una toma de muestra ahí. Puede haber vandalismo, puede no haber vandalismo,
puede que no tenga electricidad, por ejemplo, en un lugar, puede que el lugar sea inaccesible en cualquier vehículo. Entonces, qué sé yo, que se acceda caminando. Yo conozco algunos casos en industria y en acueductos en los que el único acceso a las tomas es caminando. No, no entra nadie, hay unos barrancos y demás. Ok, después está el análisis. El análisis, me refiero al análisis de los datos que usted toma, porque usted no hace nada tomando datos, sino los analiza. ¿Qué hago con los datos? Es muy importante. Tecnologías y metodologías, ahí más o menos me refiero a estas tres formas de monitorear el agua que les comentaba antes. Ok, este parámetro lo hago en laboratorio, ¿con qué frecuencia lo hago? Generalmente en los reglamentos vienen qué frecuencia lo tiene que hacer usted, o usted, dependiendo de cómo va controlando su proceso, va sabiendo cada cuánto tiene que medir ese parámetro. Si lo mido en campo, o sea, si voy con un handheld y hago toda la medición ahí, ¿cómo lo hago? ¿Cada cuánto lo hago? Eso es un desafío porque no es tan intuitivo generalmente. Después, otro desafío que tenemos es si hay contaminantes emergentes. ¿Por qué esto? Porque si no se detectan contaminantes, usted generalmente dice, yo no los voy a medir, pero si le surgen, ya tiene que empezar a medirlos y tiene que considerar algunas cosas. Si me surge tal contaminante, me afecta esta otra medición, todo eso lo tiene que tomar en cuenta. Generalmente, por ejemplo, la turbiedad afecta una medición con fotómetro en campo. Entonces ya no puedo medir el cloro, no lo puedo medir eficientemente porque el agua está turbia. Eh, el hierro, el manganeso, son muy importantes también. ¿Qué pasa si me empieza a surgir hierro ya particulado? Si tengo mucho hierro en un pozo. Entonces todo eso es muy importante a la hora de tomar, o más bien es un desafío bastante grande a la hora de monitorear el agua. La inversión es otro desafío. Invierto en equipo de laboratorio, lo contrato por fuera, invierto en equipo para mediciones en campo, que generalmente se tiene que hacer si usted tiene un sistema de distribución de agua. Invierto en sistemas de monitoreo en línea. Bueno, ¿qué tanto tengo que invertir? ¿Cómo se acopla mi infraestructura existente? Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y después, que es muy importante, es la dependencia del capital humano. Todo el monitoreo, todo, cualquier tipo, depende del capital humano, depende de las personas que lo operan, depende de las personas que ven los datos, que lo analizan. Depende mucho de los responsables, por algo son los responsables. ¿Quién va a tomar una medición? ¿Cómo lo hace? ¿Está capacitado o no? ¿Lo hace en la frecuencia que se estableció o no? Todo eso es sumamente importante. Tengo un equipo ahí. Yo lo voy a ver de vez en cuando, cada cuánto lo voy a ver, cada cuánto le doy mantenimiento. Es un desafío grande. Vamos a ver ventajas y desventajas del monitoreo con dispositivos portátiles. No pongo aquí el laboratorio y no lo voy a hacer con el equipo de laboratorio porque generalmente ese equipo, sus ventajas y desventajas son muy parecidas a los dispositivos portátiles, sin embargo tienen sus otras aristas, ¿verdad? A veces el equipo se ocupa, mide más parámetros. eh, Yo lo necesito para controlar la calidad de mi proceso, no solo del agua, sino para otros procesos. Entonces, lo voy a omitir de momento. Cualquier cosa, ustedes me pueden preguntar y ahí lo vemos después. Algunas ventajas de los dispositivos portátiles, muy intuitivamente, bueno, son mediciones que se hacen cuando se necesitan. Eh, Permite el control de calidad en el punto y momento de medición. Generalmente son muy fáciles de utilizar. Son como un celular Nokia de los viejos que tenían el juego de la culebrita. Son muy fáciles de usar. La inversión en el equipo inicialmente no es elevada. Eso tiene un asterisco porque depende muchísimo de qué medidor se utiliza y de qué parámetros mide. Puede que la inversión al final sí sea cara, sí sea bastante elevada, pero bueno, ahí se hace un balance, ¿verdad? Y después usted es capaz de medir varios puntos en la red. Lo único que tiene que hacer es agarrar y trasladarse esos puntos, que en muchos casos eso ya es una limitante, pero bueno. Después vamos a ver las desventajas. O sea, en esta medición, como les decía antes, y de la dependencia del capital humano en el monitoreo del agua,
La frecuencia tiene que ser programada y esa programación tiene que ser bastante, se tiene que analizar bastante bien, se tiene que tomar muy en cuenta muchos factores, qué contaminantes tengo, a cuánta gente le distribuyo. Como les dije antes, en la norma se establece cada cuánto mide usted cosas, dependiendo de a cuánta gente se le distribuye agua potable, por decirle algo. En mi proceso industrial, cada cuánto tengo que monitorear. Tengo procesos muy dependientes de algunos factores, entonces cada cuánto tengo que monitorear. Eso es todo un tema, la programación y que las personas cumplan con la frecuencia de medición. Ya lo he visto muchas veces en el campo. Después el error humano. ¿Por qué el error humano es una desventaja acá? Porque es una persona manipulando una muestra. Generalmente las personas que manipulan esas muestras son operadores, tienen muchísimas cosas que hacer y no tienen muchos de los cuidados que se deben tener a la hora de manipular una muestra. Como les dije, en un fotómetro a veces pasa un haz de luz, ¿verdad? Sobre la muestra o a través de la muestra. Si yo manipule mal el cristal en el que tomé la muestra, ya ese haz de luz pasa también por la grasa que tiene mi piel o la suciedad. Eso afecta la medición. Entonces, al final mido, pero no medí por el error humano. Igualmente, en todas las mediciones, por más cuidado que tengan, siempre el error humano le va a agregar algo de incertidumbre. Eso tiene mucho que ver igual con la manipulación de reactivos, que es otra desventaja. Si los manipulo mal, mido mal. Y también muchas veces esos reactivos son peligrosos. Muchas veces, por ejemplo, para la medición de nitratos se usan ácidos que son bastante peligrosos. Se tiene que tener muchísimo cuidado cuando se hace la medida. La medida a usted le puede tomar hasta 10 minutos para preparar la muestra y para meterla en el fotómetro. Entonces hay puntos en los que eso se convierte en una gran desventaja. Las horas consumidas por el capital humano en recorridos, en preparación de muestra, en la medición final, en la toma de datos en bitácora, luego pasar esos datos a una base de datos que tenga la empresa, el sistema de calidad de la empresa. Todo es un tema bastante importante, bastante cuidado y al final representa una desventaja o lo pongo como una desventaja por eso mismo. Muchas horas las que requiere. Se tiene que gastar recurrentemente en reactivos. Esos reactivos generalmente tienen fecha de vencimiento, generalmente se venden en paquetes, entonces yo compré 100 reactivos para medir cloro libre. Cuando se me gastaron esos reactivos, tengo que comprar de nuevo. Tengo que ver las fechas de vencimiento, tengo que guardarlos en ciertas condiciones para que no se me dañen. Entonces, aunque es una inversión inicial no muy alta en algunos casos, es un gasto recurrente, definitivamente. El equipo se manipula constantemente, lo que puede llevar a que el equipo se dañe, que el equipo pierda su calibración, un detalle importante. Y ahora sí, requiere calibraciones periódicas, cada 2 años, cada año, dependiendo del proveedor, usted va a tener que calibrar cada parámetro que usted vaya a medir, lo cual es todo un detalle. A veces le puede salir, aquí en Costa Rica, le puede salir más barato comprar un fotómetro nuevo que calibrar cada parámetro que mide el fotómetro. Es una limitante grande, bastante grande. Y después, que esa es clave para mí, una desventaja clave es que limita el acceso de los datos. Si la persona que toma medidas no tiene clara la responsabilidad que lleva con esas medidas y apunta mal los datos, esa bitácora o apunta mal los datos o no tiene los cuidados, la bitácora se le puede perder, puede inventar datos y además generalmente lo que pasa mucho es que esos datos se llevan en una bitácora y nadie nunca los pasa a un archivo digital, por ejemplo, nadie hace ningún tipo de análisis de tendencia de los datos, nada. Entonces es muy importante o muy limitante más bien cuando se hacen solo mediciones en campo, porque puede pasar esto. Si no tiene un sistema bastante controlado, le pueden pasar estas cosas. Vamos a ver ahora el monitoreo con dispositivos en línea. ¿Qué ventajas tiene? Son mediciones en tiempo real, permite el control de calidad del agua en todo momento, en el punto específico. No se manipulan los sensores, generalmente sí se manipulan, pero muy poco, por ejemplo, cuando se tienen que limpiar, se tienen que calibrar, porque sí hay que darle mantenimiento. Elimina
en gran medida del error humano, porque es un dispositivo midiendo constantemente, enviando datos, y no implica el uso de reactivos ni preparación de muestras. Son muy útiles para el reconocimiento de tendencias y la detección temprana de anomalías. A mí me llegó agua con cloro muy alto, me doy cuenta de una vez. Ojalá el sistema me pueda mandar una alerta, ojalá yo tenga los datos en la nube, me doy cuenta de una vez si tengo alguna anomalía en el sistema. Analizo, por ejemplo, parámetros como carbono orgánico total. Ok, me doy cuenta de que tengo mucho carbono, mucha materia orgánica en el agua que estoy tomando. Ahí me doy cuenta, tengo que cambiar algo en el proceso de tratamiento. Es muy posible que con la desinfección se me produzcan subproductos, los cuales son un problema porque son cancerígenos, generan problemas reproductivos. Entonces, con esto detecto muy rápido las anomalías y puedo tomar decisiones. Al final tengo los datos. El monitoreo en línea es muy útil porque permite el control automático de muchos procesos. Puse algunos, pero en realidad es de muchos. Y la desinfección es uno de ellos. La desinfección generalmente, como antes, eso era antes, ya no tanto, pero como el agua es un poco olvidada y se da por sentado, generalmente los procesos de desinfección lo que hacen es, la gente pone una bombita a jalar cloro líquido, a inyectarlo en el agua y ya, la desinfecté. No se fijan ni cuánto ni cómo, de vez en cuando controlan eso. O ponen un cloro en pastillas, que yo sí le recomiendo a nadie hacerlo, y ponen cloro en pastillas, entonces el agua pasa por ahí y se va clorada. Eso no es bueno. Generalmente es mejor tener un control automático, un sensor que me mide y que me controla la dosificación de cloro, que yo no tengo que tener a alguien presente ahí constantemente para controlar eso. Eso me da una desinfección eficiente. Después, muy importante, las ventajas que da es el registro y modelado de datos. Como les dije antes, es una gran limitante en las medidas de campo. Con los dispositivos en línea yo tengo los datos siempre, siempre. Eso sí, un buen sistema de monitoreo en línea. Hay sistemas que lo único que hacen es que yo pongo un controladorcillo y cada vez que yo lo voy a ver es que tengo el dato. Al final es como una medida de campo sin preparar la muestra uno. Entonces, o le tengo que sacar una memoria, un micro SD que tiene los archivos de medición, luego yo tengo que meterlos a mi computadora, procesar los datos, ver que está bien, que está mal, y generalmente no es en tiempo real. Yo voy a sacar los datos de hace un mes o de hace una semana o de ayer, no los de hoy. Entonces, es muy importante que esa ventaja del registro modelado de datos es para monitoreo en línea con ciertos equipos, no con todos, no todos los proveedores lo dan. Y es un cuidado que le ponemos mucho nosotros en HOH, que usted tenga la disponibilidad de los datos. Y una ventaja más, no utiliza reactivos. Entonces no tiene ese consumo recurrente. Las desventajas, dependiendo del sistema de monitoreo, puede requerir una inversión inicial alta. Eso es todo un detalle, ¿verdad? Porque para sacar los presupuestos y demás, pero generalmente el equipo se paga en longevidad y en menos requerimiento del capital humano, además. Eh, Otra desventaja es que el equipo requiere mantenimiento periódico. Dependiendo del equipo que usted tenga de monitoreo en línea, va a requerir mantenimientos mensuales, trimestrales o anuales. Obviamente, uno busca tener un equipo que no requiera muchísimo mantenimiento y que opere en el largo plazo. Requiere calibraciones periódicas, eso sí, eso es una limitante de tecnología que tenemos como seres humanos. Todo sistema de monitoreo lo tenemos que calibrar, todo, sea de laboratorio, sea de campo o sea en línea. Entonces, el monitoreo en línea hay que calibrarlo periódicamente, que eso se analiza muy fácil, usted teniendo los datos a disposición, usted puede determinar su sistema cada cuánto va a requerir esa calibración. No es una regla de dedo que yo le digo, si usted lo calibra cada mes, lo va a tener bien, ¿no? Puede que usted necesite calibrarlo solo 2 veces al año o puede que usted necesite calibrarlo cada semana. Depende mucho del sistema, depende mucho de la calidad del agua que usted tenga. Eso es muy importante y hay que tomarlo en cuenta cuando se va a adquirir un sistema de monitoreo en línea. Y después, otra desventaja que, que es importante tomar en cuenta es que es una medición puntual. Yo solo estoy midiendo en un punto, en un,
en todo momento, pero solo estoy midiendo en un punto. Entonces, esos puntos donde se mide tienen que ser seleccionados con mucho cuidado, dándoles la relevancia que tienen, que sean puntos importantes para nuestro sistema de distribución, de nuevo, sea industria, sea acueducto, sea un hotel, sea un edificio, sea una nueva construcción, hay que tomar en cuenta todo eso. ¿Dónde voy a medir? Es muy importante y generalmente usted lo tiene que ver con un proveedor de monitoreo de dispositivos en línea, como nosotros, por ejemplo. Entonces, ahí en esta gráfica les muestro lo importante que es el monitoreo y para el control de sistemas de tratamiento. Vamos a sacar el lapicito para apuntar. Ok, entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que en este punto, en este gráfico, tengo un sensor y un transmisor, que es generalmente en lo que se basa un sistema de monitoreo. Entonces yo monitoreo en línea la toma de agua para mi sistema de tratamiento. ¿Ok? ¿Qué monitoreo generalmente? ¿Qué recomiendo yo monitorear? Carbono orgánico total es muy importante. Así veo la composición orgánica de mi agua. Así sé si ocupo sistemas de filtración eficientes. Así puedo medir el funcionamiento de esos sistemas de filtración también. Así controlo la desinfección. pH es muy importante porque igual la desinfección es muy dependiente del pH. Por ejemplo, por lo menos la cloración. La conductividad es muy importante para saber si tengo concentración de iones muy altas. Y después los sólidos suspendidos también. Mi sistema de filtración, ocupo que retire sólidos que están suspendidos. Demás. Son muy importantes también para detectar si la fuente fue contaminada o no. El bioterrorismo es toda una cosa que se olvida que existe, pero existe. En cualquier momento una fuente de agua se contamina y puede afectar. Todo un proceso industrial como este puede afectar a una población en la que alguien contamina algo o que naturalmente surge algún contaminante, naturalmente o por accidente. Después, yo puedo monitorear después del tratamiento primario, que llamo acá, que es un tratamiento, digamos, de filtración. Yo puedo monitorear la turbidez. Mi sistema de filtración me dejó el agua lo suficientemente clara en los parámetros que dice el reglamento para que sea agua potable, sí o no, lo puedo ver en tiempo real. La conductividad igualmente, dependiendo qué sistemas de tratamiento empleo. Y después, yo tengo que controlar la desinfección cuando distribuyo el agua por por todos los clientes, digamos, que yo tenga, internos o externos. Es muy importante ver, lleva el cloro libre adecuado, lleva el pH adecuado, listo. Tengo control de todo mi sistema desde que tomé el agua hasta que hago la distribución. Y muy importante para nosotros, esto es un sistema típico nuestro, es tener los datos disponibles para nosotros poder analizar en tiempo real si todo está bien. Muy importante tenerlos disponibles para generar reportes y para saber nuestro sistema está funcionando, para nosotros poderlo probar. ¿Ok? Entonces, un sistema típico requiere varios monitoreos y requiere un sistema, digamos, para subirlo a la nube y demás. Entonces, muy importante, se tiene que tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que su sistema de monitoreo en línea no se quede en un sensor que está ahí y cada vez que yo lo voy a ver está bien o está mal. Entonces, para que lo tomen en cuenta y para que tomen en cuenta la importancia que tiene para el control de un sistema de tratamiento. ¿Qué cosas tomamos en cuenta para instalar un sistema de monitoreo en línea? Bueno, la instalación es muy importante, que haya soportería, cuál es el formato de medición que voy a tener. Voy a tener una sonda, voy a hacerlo en la tubería, voy a tener una toma de muestra. La alimentación eléctrica. Tengo un punto muy lejano, no puedo conectarlo a la red eléctrica, solo puedo usar batería, entonces, ok, vamos a poner un sensor con baterías, vamos a protegerlo de la lluvia y demás. Todo eso es muy importante en el tema de instalación. Formato de medición ya se los comenté, y la calidad del mensurando, que sería lo que voy a medir. La calidad del agua, muy importante. ¿Por qué? Porque si tengo un sensor que constantemente lo voy a estar ensuciando, probablemente mida mal. Entonces,
tengo que tomar en cuenta, ok, filtro el agua antes de, hago una preparación de muestra continua, o sea, filtro el agua antes de pasarla por el sensor, tengo un sistema de filtración, entonces lo pongo mejor después de ese sistema de filtración, todo eso hay que tomarlo en cuenta. La implementación es sumamente importante porque nada hace usted con un sistema que usted no sabe operar, entonces es muy importante la capacitación, el acompañamiento, para nosotros es sumamente importante, pruebas de campo, como les decía antes, es muy integral el monitoreo del agua, entonces yo ocupo pruebas de campo para confirmar que el monitoreo en línea está bien. Okay. El mantenimiento, hay que establecer rutinas de mantenimiento preventivo, después qué se hace en caso de que se necesite corregir algún problema, cada cuánto calibro, todo eso es muy importante determinarlo. ¿Por qué? Porque va a requerir personas, va a requerir servicios, va a requerir dinero. Y muy importante para nosotros, que de nuevo a veces se deja olvidado, es la disponibilidad de los datos. Yo tengo que hacer análisis, tengo que transmitir esos datos frecuentemente, qué pasa cuando se corta esa transmisión, qué medidas tenemos. Tenemos que tomar decisiones con los datos que tenemos. Tenemos que generar reportes. Y esto que pongo aquí como observabilidad, que no sé si es una palabra en inglés, es observability, pero es la capacidad de usted de ver sus datos graficados, de entenderlos, de no abrumarse con la cantidad de datos. Para nosotros es muy importante en nuestros sistemas. Nuestros sistemas de monitoreo en línea toman en cuenta todos estos factores, que es la precisión de los sensores, el análisis, el monitoreo y análisis en tiempo real, no solo monitoreo, sino análisis. El dato se analiza en tiempo real. Yo genero alertas en tiempo real. Yo puedo saber si el sistema está bien en tiempo real. El bajo costo operativo, nuestros sistemas buscan ser sistemas que no requieran demasiado en operación. Hablo en consumo eléctrico, hablo en consumo de agua, hablo en consumo de tiempo, en problemas que dan y demás. La integración con la infraestructura existente. Si usted tuviera unos sensores y algunos medidores que se necesitan integrar al sistema de control, nosotros lo podemos hacer, lo manejamos. Hacemos sistemas integrales y nuestros sistemas, nosotros cuidamos mucho tener un retorno por longevidad. O sea, son equipos que duran años. Se establecen planes para que duren años, planes de mantenimiento preventivo. Entonces son equipos que a la larga, en longevidad, van a generar un retorno. ¿Okay? Eso es muy importante para nosotros. En esta gráfica, si ustedes ven, hay un polígono rosado y uno morado. Generalmente los proveedores de estos sistemas de monitoreo descuidan algunos factores para ganar en otros. En este caso pusimos los dos como para decir, nosotros tomamos en cuenta a todos. Hay unos que dirán, por ejemplo, vamos a tener un sistema con bajo costo operativo, pero descuidan el monitoreo y análisis en tiempo real, la precisión no es tan buena, sí me da retorno por longevidad, pero la integración con la infraestructura existente es nula o muy costosa. Entonces, o hay otros que dan precisión, monitoreo en tiempo real, integración con infraestructura, pero el costo operativo es alto y no dan longevidad. Nosotros tratamos de ser lo mejor de dos mundos. Nuestros sistemas, tenemos sensores para medir todos estos parámetros. Por ejemplo, esta sonda para medir pH, ORP, conductividad, turbidez, este sensor de QO, carbono orgánico total, color, sensores de cloro libre, esto con una toma de muestra, estos sistemas in-pipe que son para medir los parámetros en la tubería. Entonces se le hace, digamos, la preparación a la tubería para poder poner nuestro sistema. Nuestro sistema está ahí 24/7 tomando la medición de todos estos parámetros. O en sonda, en la que metemos la sonda en un cuerpo de agua y podemos medir la calidad del agua constantemente. No necesariamente en un cuerpo de agua, podemos preparar una muestra, sacarla, hacer un bypass y que pase por estas ondas, ¿verdad? Después nuestros sistemas de nuevo para nosotros es muy importante la observabilidad. Entonces todo se grafica, todo el dato se registra, todo dato se transmite
Y nuestros transmisores están preparados para eso, para que se puedan visualizar los datos ahí y para que él distribuya los datos a su sistema de control. Y si no tiene su sistema de control, puede usar el nuestro. Después tenemos medidores de nivel, sensores de nivel, medidor de flujo electromagnético de dos tipos, uno remoto y otro compacto, para tener las mediciones en puntos específicos, igualmente, siempre pensando en enviar esos datos y utilizarlos constantemente. ¿Qué hago con los datos o qué hacemos nosotros con los datos? Generalmente tenemos nuestros sensores, tomamos los datos, los subimos a nuestra nube, lo pasamos por una serie de nodos en los que hacemos procesamiento de datos, almacenamiento de los datos, en la que usted puede ver los datos, puede bajar reportes de los datos, puede bajarlos en, qué sé yo, para visualizarlos en Excel, si es lo que usted necesita para generar algún reporte o demás, o hacer análisis estadístico. Todo eso lo puede hacer con nuestro sistema. Y nosotros damos acceso, qué sé yo, al ingeniero en cargo de eso. Lo que pretendemos es ser el sistema, o sea, o más bien hacer que el sistema de monitoreo sea integral, que los datos no se queden botados y que ustedes puedan contar con un servicio en el que yo tomo los datos en el punto, los subo a la nube, los guardo, genero reportes, los veo. La observabilidad es muy importante en todo esto. Yo me meto a mi navegador, accedo y puedo ver los datos en tiempo real. Tal vez con un delay, sí, a veces hay delay, claro. Pueden ser 5 segundos, pueden ser 10 segundos, pero ese delay, un delay de 10 segundos no es tan elevado. Generalmente un proveedor le puede decir a uno, un cliente me puede decir a mí, Andrés, yo quiero los datos cada 2 horas, cada 2 horas. Al final, lo importante es tener los datos y analizarlos y tomar decisiones con ellos. No solo tomarlos porque el gobierno me pide, no solo tomarlos porque así dice la norma, es hacer algo con los datos. Casos de éxito que tenemos con nuestros sensores, con sistemas nuestros, sistemas similares. Tenemos sistemas de monitoreo en tiempo real en hospitales. Si ustedes, anuncio antes, si ustedes quieren saber un poco más sobre estas aplicaciones, me pueden escribir. Yo al final les dejo mi contacto y podemos ver estos casos más a fondo. No menciono el nombre de nada acá porque como vamos a subir este video, prefiero no mencionarlo. Ok, ¿qué sensores aplicamos ahí en el sistema de monitoreo en tiempo real en el hospital? Medidor de flujo, medidor de pH, cloro libre y carbono orgánico total. ¿Por qué carbono orgánico total? Si me surgen contaminantes en el tanque de agua, de almacenamiento de agua, la gente del hospital necesita saber porque esa agua se utiliza para el comedor, la bebe la gente que está con algún padecimiento. Entonces es muy importante ese monitoreo, además de la desinfección, que cloro libre, pH y flujo son sensores que se usan generalmente en un sistema automático de desinfección. Después, en, en un sistema de desinfección automático en la industria, igual tenemos medidor de flujo, pH, cloro libre y turbiedad. Lo que se hace es lo mismo. Yo mido el flujo, mido el cloro, se lo inyecto a mi transmisor, o sea, le pongo esos datos a mi transmisor, y mi transmisor con eso controla la cloración. La turbiedad es muy importante en este caso de industria porque ellos reciben agua de acueducto. Entonces no solo tienen que controlar la desinfección, sino que tienen que ver que esa agua venga de calidad y generalmente cuando usted recibe agua de acueductos y hay arreglos en el acueducto, se le llena de sedimentos y usted tiene un tanque que va a recibir toda esa agua después del arreglo. Se le llena de sedimentos, aumenta la cantidad de mantenimientos que usted le tiene que dar al tanque y demás, entonces se mide la turbiedad. ¿Para qué? Para decidir si cierro la llave mejor y dejo el tanque como está, hago una purga como un desvío de turbiedad, por decirlo así, botar todos esos sedimentos, mandarlos, qué sé yo, a un sistema de riego. Eso es muy importante. Y luego el monitoreo de flujo en sistemas hoteleros. Es una aplicación frecuente igual. O sea, usted mide el flujo en varios puntos de la red. Con eso puede determinar fugas y puede controlar consumos, puede detectar desperdicios y demás. Todo eso lo puede hacer si tiene los datos. ¿No? Que es lo que más, una de las cosas que más quiero que se lleven es que usted tiene que tener los datos de lo que usted mide.
no solo medir. ¿Ok? Entonces, ya tienen ahí algunos casos de éxito. Si quieren información de alguno o algún otro, o ustedes tienen alguna aplicación y quieren verla con nosotros, con mucho gusto. Y eso sería lo del webinar. Les agradezco mucho haber asistido. Estamos acá para servirles. Para nosotros es muy importante el agua. En HOH nos tomamos el agua en serio y nosotros, de verdad, nos encanta resolver problemas.